Gracias, Pastor Silvano, por darme la oportunidad de compartir el devocional del día de hoy. Para los que no me conocen, soy el Pastor Joel Paniagua de Jujuy y es un privilegio enorme para mí compartir este día junto con todos ustedes y también seguir en estos 40 días de oración y ayuno, ¿sí? Hoy hablaremos sobre la importancia de poner nuestros dones al servicio del Señor, ¿sí? Y un texto que vamos a compartir el día de hoy está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, donde dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Y este versículo comienza con una expresión, ¿no? Dice, por lo cual. Y este por lo cual está vinculado muy estrechamente al versículo 5, donde nos habla de ese legado de fe que ha recibido Timoteo a través de su madre y su abuela. Y el apóstol Pablo se refiere a Timoteo diciéndole que tiene una fe que no es fingida, una fe en la cual no hay hipocresía, que es una fe genuina, y por esta razón es que le exhorta y le anima a que él no descuide o que avive el fuego del don de Dios que está en él, ¿sí? En otras versiones de la Biblia, cuando dice allí, te aconsejo, ¿sí? Te aconsejo, a otra versión de la Biblia dicen te recuerdo, ¿no? Y esta expresión creo que es la más apropiada, cuando dice te recuerdo que no descuide, ¿no? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque por el paso del tiempo, tal vez podría descuidar las grandes verdades de la palabra de Dios, olvidarse, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios y como uno no las refresca, se nos olvidan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para avivar el fuego del Espíritu de Dios o de los dones del Espíritu de Dios en nuestra vida, si no es constantemente estando expuestos a la palabra de Dios, ¿sí? Desarrollar la costumbre de leer la palabra de Dios, de escucharla, de escuchar las verdades de la palabra de Dios y la importancia de reunirnos, de congregarnos, ¿sí? Porque cada vez que nos congregamos, nos reunimos, recibimos impartición de parte del Señor. Entonces, Dios quiere que podamos nosotros ser efectivos en nuestra tarea, en nuestro servicio al Señor, y para eso nos ha otorgado dones, ¿sí? Y la palabra don, que viene del griego, que significa carisma, no es otra cosa que regalos de parte de Dios. Son capacidades que Dios nos ha dado, que son solamente por su gracia, por su bondad, ¿sí? Y estos dones no son exclusivos de algunos hermanos o del liderazgo de la congregación, sino que Dios nos ha entregado a todos, ¿sí? Un don o dos dones o quién sabe cuántos, pero para desarrollarlos, para ejercerlos, ¿sí? Y muchas veces nos limitamos nosotros o limitamos nuestra comprensión solo a los 9 dones del Espíritu. Leemos, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, donde dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿sí? Entonces muchas veces consideramos que estos son los únicos dones que hay. Y por ahí se entra en la duda de pensar, Dios, ¿qué dones me habrá dado a mí? Porque no encajo en ninguno de estos que están acá, ¿no? En esa lista me resulta como inalcanzable, como no creo que Dios me conceda esos dones, ¿sí? Entonces, y otro texto, leemos en Romanos, por ejemplo, fíjense en Romanos capítulo 12, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con
alegría, ¿sí? Entonces fíjense que hay una amplia gama de dones que Dios le concede a su iglesia, le concede a sus hijos, y no son el privilegio de unos cuantos, sino los dones están para aquellos que un día han creído en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, si vos has creído un día en el nombre de Jesucristo, quiero decirte que Dios te ha dado dones. El asunto es que muchas veces pensamos, bueno, pero yo no veo que tenga ningún don, no sé para qué estoy. Entonces, no somos como macetas dentro de la iglesia que estamos solamente de adorno, ¿sí? Me acuerdo de una ilustración donde un señor va a visitar a un amigo al campo y donde tenía animales, criaba animales, y entre esos animales él tenía sus perros. Y le pregunta, ¿ese perro que está allá qué es? Ah, no, ese es el ovejero alemán. ¿Y ese qué hace? Bueno, el ovejero alemán me cuida las ovejas, ¿sí? Y aquel que otro que está allá, ¿qué perro es? Y ese es un perro policía. ¿Y qué hace ese perro? Y bueno, él me cuida la casa. Y tenía uno chiquito por allí, y le dice, ¿y ese qué es? Ese es el ratonero. ¿Y qué hace? Bueno, ese me caza los ratones, ¿sí? Y había otro más allá, que estaba quietito allí, y le pregunté, ¿y ese para qué es? ¿Sí? No, ese lo tengo para perro nomás, ¿sí? Y muchas veces nosotros pensamos que estamos en la congregación o estamos dentro de una comunidad de fe, o que Dios nos tiene solamente para perros, ¿sí? Y no es así, sino que esto no es cierto, sino que Dios nos ha puesto dentro de su reino, dentro de su iglesia, con una razón de ser. Tenemos una asignación como hijos de Dios, y Dios quiere que ejerzamos o llevemos adelante lo que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces, fíjense que el don del servicio está entre esta amplia gama de dones, y Él quiere que pongamos nuestras vidas al servicio, nuestros dones al servicio de Dios. Muchas veces hay unos que esperan que Dios le aparezca en una visión o en un sueño y le diga, este es el don que tenés, ¿sí? Este es el don que yo te he dado. Pero en realidad la manera en cómo nosotros podemos saber cuáles son nuestros dones es cuando comenzamos a servir, ¿sí? Hay una historia muy linda ya en el libro de los Hechos, cuando había un problema, un inconveniente entre el reparto de las comidas para la gente y las viudas, ¿no? Y entonces los apóstoles decidieron o encomendaron que se buscaran a 7 hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran debían reunir ciertas condiciones para poder servir a las mesas. Y entre eso habían escogido a Felipe, ¿sí? Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos encontramos a un Felipe que sale a predicar a Samaria, ¿sí? Y se convierte allí en un evangelista, y no solamente que predicaba la palabra, sino que también por su accionar y por la influencia de los dones del Espíritu Santo comenzó a hacer sanidades, milagros, prodigios, y hizo un revuelo muy grande en aquella ciudad. Entonces podemos ver que usted dice, bueno, ¿cómo Felipe podía desarrollar esos dones? ¿Cómo es que llegó hasta ese punto? Simplemente porque empezó sirviendo, ¿sí? Sirviendo. Capaz que en su momento pasó como alguien muy desapercibido, pero aquí vemos una influencia muy, muy notoria en la vida de Felipe. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te recuerdo que avives el don, ¿sí?, que está en ti. Y entonces, qué importante que vemos acá que el apóstol usa la palabra fuego, ¿no? Podría haber usado otra cosa, podría haber usado tal vez ilustrar o usar la figura de un árbol o de una roca o cualquier otra cosa, pero usa la figura del fuego para referirse al don del Espíritu. ¿Y por qué? Porque el fuego puede avivarse o puede extinguirse, ¿sí? Entonces esa responsabilidad depende de cada uno de nosotros. O dejamos que se apague o lo mantenemos reavivado constantemente. Entonces en este día la invitación es a reavivar el fuego, avivar el fuego, mantenerlo vivo. Y eso lo hacemos, ¿sí?, sumergiéndonos en la palabra, sumergiéndonos en la oración, metiéndonos en la intimidad con Dios. Y allí, en ese lugar, es donde vamos a comenzar a tener la claridad y entender de qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros y qué es lo que Él quiere darnos para que seamos más efectivos como hijos suyos en el reino de Dios.
Mucha gente vive de recuerdos, ¿no? Cuando me acuerdo cuando años atrás yo era diácono, o era esto, o era lo otro, y Dios me usaba de esta manera, y hoy ya no es así. Muchas veces hay mucha gente que vive de la gloria pasada, del recuerdo, y con el recuerdo no hacemos nada. Solamente podemos tener memoria de las cosas del pasado, ¿sí? Cuando en realidad lo mejor está por venir, lo mejor está por delante. Entonces, hermano querido, que en este día consideres la importancia de avivar el fuego de Dios en tu vida, que el Espíritu de Dios esté hablando de tu corazón y que consideres la importancia de buscarle, de exponerte a la palabra, de buscarle en oración, y que a lo largo de estos 40 días de ayuno, que ya estamos a la mitad, podamos entender y ser redireccionados en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oramos ahora. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, que sean, Señor, tocados por ti, que no descuidemos, Señor, el don que has puesto en cada uno de nosotros, que avivemos el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que, Padre Santo, podamos servirte, Señor. Aún las cosas más pequeñas, Señor, tú los valoras. Tu palabra dice que cuando fuimos fieles en lo poco, tú nos pones sobre mucho. Y, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a la iglesia. Padre Santo, que este día sea un día de impartición tuya sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos.